Sí, gracias, presidente. ¿Qué medidas tiene planteadas para promover el deporte autóctono en el Principado de Asturias, en especial los bolos asturianos? Gracias, señor de Rueda. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. De entrada, puedo decirle que, en general, los deportes tradicionales asturianos, denominación, señoría, esta más propia que la de deporte autóctono, no todo deporte tradicional es autóctono, se practican, digo que los deportes tradicionales se practican con regularidad o con regular normalidad en nuestra comunidad autónoma, sobre todo, en fiestas de parroquias, municipios, y con un enfoque ciertamente eminentemente cultural y quizás también algo promocional. Los clubes y las peñas que practican e impulsan estos deportes tradicionales pues desarrollan su actividad con normalidad, como le decía, sin que nos consten a nosotros especiales problemas o específicos problemas que usted me indicará si es así. Sabe que desde 2006, señoría, no hay actividad en la Federación de Deportes Tradicionales del Principado de Asturias, y que así se llama oficialmente. Y no parece que exista o no nos consta ningún interés por su parte en reactivar esta federación. Son varias modalidades deportivas, como sabe, el tiro de cuerda, tiro al palo, lanzamiento de barra, corte de troncos, la llave, etcétera, etcétera. Como usted sabe, señoría, en los presupuestos de este año 2017, en el subconcepto 48-21-30, se incluyeron en el programa denominado Fomento al Deporte Tradicional pues una partida para la promoción de estos deportes. Y respecto a los bolos, que es lo que particularmente usted pregunta, o por los que usted particularmente pregunta, podemos afirmar que efectivamente es el juego deportivo tradicional quizás más representativo o entre los más representativos de nuestra comunidad autónoma, y es el único que tiene federación específica desde 1962, que fue el año en que se constituyó la Federación Asturiana de Bolos. Y, naturalmente, existen muchas peñas bolísticas, campeonatos, torneos, etcétera, y tiene ciertamente bastante pujanza y no poco asiento o regambre. No sé si conoce, creo que sí, que el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias aprobó hace un año, el pasado 8 de marzo, pues el inicio de los trámites para declarar BIC inmaterial el juego de bolos. Y una vez incoado este expediente, pues hemos continuado con el procedimiento de tramitación, está en vías de ello, pidiendo informes a los órganos e instituciones correspondientes, y el próximo 28 de junio se realizará toda la tramitación, el próximo 28 de junio, que es la semana última, en el Consejo, en el Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, pues se analizará toda la información respecto a esta declaración de BIC. De otra parte, también le puedo decir, señoría, y esto es importante, que la Federación Nacional de Bolos, pues que es la única federación deportiva de esta comunidad que puede optar a 3 subvenciones: la ordinaria de la Federación, la de peñas bolísticas y la del deporte tradicional, por lo tanto, por partida triple. Y le puedo señalar que se vienen desarrollando con total normalidad las ligas deportivas de bolos en sus distintas variantes. Incluso la semana pasada los juegos deportivos de bolo batiente y de bolo vaqueiro o modalidad vaqueira. Esto es lo que le puedo señalar, señoría. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor de Rueda, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenos días, consejero. Bueno, los bolos asturianos, además la pregunta deporte autóctono, deporte tradicional, yo lo he hecho, digamos, con cierta premeditación. Le explico. Porque el único deporte que tenemos, que existe como tal, como luego lo explicaré, autóctono tradicional, porque tiene una federación, como dice la reglamentación deportiva, son los bolos asturianos. Pero los bolos asturianos también son cultura. En esa tramitación de BIP que usted dice que están llevando a cabo y están llegando a cabo, hay un informe realizado por el Servicio de Patrimonio Cultural de su misma consejería, además fechado una fecha en la que usted ya era consejero, en la cual dice que existe un consenso muy generalizado en la sociedad asturiana a la hora de considerar los bolos el juego tradicional más importante y profundamente enraizado en la cultura asturiana. Y pone un montón de ejemplos que aparecen con frecuencia desde el cancionero hasta la asturianada, el lenguaje coloquial, mitología, literatura y pintura, y es un reflejo realmente de la cultura asturiana indubitado. Y no creo que usted vaya a discutirme ahora mismo esto aquí, contra sus propios técnicos. Bueno, por cierto, le digo que esta declaración parte en Cantabria, con mucha menos tradición, mucho más recientes sus datos y muchas menos boleras. Ya el año pasado
se declararon bien de interés cultural, por cierto, a propuesta en aquel caso del propio Gobierno de Cantabria, digamos, de oficio. Aquí fue la Peña Bolística Ribadesella Cuatreada, que hay que nombrarla, la que instó esta declaración para que ustedes pusieran en marcha el procedimiento, lo cual deja claro la importancia social que tiene. Es un juego que tiene mucha relevancia, tenemos un museo estupendo en Panes, Museo de los Bolos, culturalmente tiene un recorrido que, fíjese usted, mientras Cristóbal Colón descubría América en 1492, pues solo 3 años después, más o menos coetáneo, existe el primer reflejo de bolos en el parque. Aquí, fíjese usted, salimos y en el Parque San Francisco de Oviedo y hay reflejo de una partida. Todo esto indica que debería tener un presupuesto cultural los bolos, porque, por supuesto, son cultura. Y esto lo hizo un gobierno del Partido Popular. El único gobierno del Partido Popular que ha tenido esta región es el único que puso una partida en cultura específico para los bolos. Partida que, con uno de gobierno, por supuesto, socialista, desapareció. Con lo cual, ustedes deben decidir que es cultura, pues no sé, para ir a verlo, quizás para hacerle fotos, pero debe ser que la cultura, en este caso, no hay que darle dinero. Eso es otro tipo de culturas que a ustedes les gusten más. Pero esta se ve que no hay que darle dinero a los bolos como cultura. Mire, esta misma semana, ¿no?, la semana anterior, para no mentirle, fíjese, de Comomo Internacional, que es una organización internacional de arquitectura sobre arquitectura moderna, entre los elementos arquitectónicos destacados en toda España está la bolera de Yaranes, dentro de un conjunto. Oiga, parece ser que esto que es cultura ya es reconocido fuera hasta de nuestras fronteras. Bueno, con ustedes se ve que cultura es muy cultural, pero dinero no le van a dar ustedes. Perfecto. Bueno, pues ahora entramos en deporte y efectivamente lo ponen, dice usted, por 3 vías, pero lo ponen ustedes a competir con otros deportes con criterios tales como si ustedes tienen campeonatos nacionales o europeos. Esto le voy a explicar, pues si no lo sabe, ya se lo aclaro yo, el bolo asturiano no tiene campeonatos ni europeos ni mundiales, claro, lógicamente por razones obvias, ¿no? Con lo cual hay determinadas líneas en las que también queda en desventaja, como usted puede comprender. Y luego ya, mire, también podemos hablar de un tema turístico, esto ya no les digo que lleguen a matrícula de honor, ¿eh? O sea, una partida de bolos, que es algo singular, como es el prerrománico, en una playa, en una plaza de nuestros pueblos, es cultura, es deporte y es turismo. Pero bueno, ya pedirles a ustedes que esto se pongan de acuerdo. Mire, ya vamos a dejarlo para cuando gobernemos otros. Pero mire, deportes. ¿Por qué se lo digo? El Partido Popular introduce una enmienda deportiva, en la cual hay que darle una cantidad a la Federación de Bolos porque creemos que hay que promocionarlo, porque nosotros estamos a favor de los bolos. Ustedes no lo sé. Claro, usted lo ha dicho, no lo he dicho yo, ¿eh? El único deporte que tiene una federación, y el deporte exige una federación para recibir, en este caso, ayudas públicas, son los bolos, desde 1962 y con más de 1000 afiliados, en los datos actualizadísimos de 2013 que tienen ustedes en su página. Pero eso ya sería otra historia, porque desde 2013 parece ser que en Asturias no se federa a nadie en nada o no son capaces de publicarlos. ¿Y qué pasa con esta partida? Que ustedes ya no saben qué subterfugio buscar para que no lleguen a los bolos. Oiga, limítense a cumplir la partida, hagan que ya que en cultura no le dan ustedes un euro, para que se pueda desarrollar ese deporte, para que esos niños, para que esos jóvenes entren en este deporte, para que se puedan hacer partidas al aire libre. Oiga, esto necesita una financiación. O no financian ustedes nada de cultura, o tampoco financian lo deportivo, o no cumplen las partidas que tienen ustedes asignadas en el presupuesto. Y estamos en junio. En junio, ¿cuándo piensan ustedes asumir el deber de cumplir la partida? Déjense ustedes de subterfugios, porque mire, a veces ustedes aquí se hacen defensores de lo asturiano, pero a mí cosas como estas me hacen pensar. ¿Ustedes qué son? ¿Defensores de un lobby asociado al asturiano? Quizás, porque hay gente que lo piensa, ¿eh? Oiga, ¿cómo no lo van a pensar? Porque si está en asturiano será hablar en asturiano como practicar la cultura asturiana, ¿o no? O estamos hablando de un lobby o estamos hablando de cultura. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo soy de Gijón, que decimos que en la rula no pregunten, apunten. La única partida que se puso en los presupuestos de cultura la hizo el Partido Popular. ¿Ustedes qué hicieron? Quitarla. Y nosotros hemos metido una enmienda para que los bolos puedan seguir siendo algo propio de los asturianos. ¿Y ustedes qué hacen? No cumplirla. No se les ocurre ya qué más decir para no cumplir la partida que está en los presupuestos. Y mire, yo no sé si ustedes pasarán a la historia del asturianismo como ese plan piloto que ustedes dicen que lo van a hacer, pero luego no lo van a hacer, que yo no sé qué van a hacer con él, sobre el asturiano en el colegio o en las escuelas. Yo no sé si van a pasar por eso, pero tenga cuidado, no pase usted como el enterrador de los bolos asturianos.